Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un espacio donde semana a semana nos acercamos a personas cuya área de responsabilidad tiene que ver con la comunicación. Hoy tenemos el privilegio de recibir a la doctora Viviana Mujica, una anestesióloga muy amiga de la casa. Viviana, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este podcast, creo que se llama. No importa, lo del nombre es lo de menos. Lo importante es que vamos a acercarnos a ti. Viviana, esta primera zona siempre la planteamos como una zona de acercarnos a los profesionales. ¿Quién eres, Viviana? Háblanos de ti. Bueno, yo soy Viviana Mujica, soy guanareña 100%, nací, crecí aquí en Guanare, estudié en la Juan Fernández de León mi primaria, una parte la estudié en mi bachillerato en la comunidad, el Liceo de la Comunidad. Terminé el bachillerato como bachiller en ciencias en el Liceo UNDA y después me fui a San Juan de los Morros a estudiar medicina. Soy médico cirujano de la Universidad Rómulo Gallego. Hice artículo 8 en Acarigua, fui residente de emergencia, fui residente de UCI aquí en el hospital, fui residente también de cardiología, dejé el servicio de Sucardio y después de ahí fui a Barquisimeto en la UCLA, me formé como anestesiólogo, aparte hice un diplomado en medicina del dolor y cuidados paliativos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Y bueno, aparte soy mamá, esposa, amiga, y me gusta mucho la comunicación, me gusta sobre todo que las personas se informen mucho con respecto a mi área, que es el área de la salud, por lo menos como anestesiólogo, porque la anestesia siempre, yo digo que como si fuéramos Halloween, ¿a quién le tienes miedo al anestesiólogo? Nosotros somos el terror de la cirugía porque los pacientes no le tienen miedo a la cirugía, sino que nos tienen miedo a nosotros. Ahora, eso que dices es bien interesante porque comúnmente uno ve al anestesiólogo como un elemento complementario. Exactamente. Pero en realidad somos un trabajo en equipo. Porque si no tenemos el cirujano, el anestesiólogo no puede estar. Y el anestesiólogo necesita del cirujano, y no tan solo el anestesiólogo y el cirujano. Nosotros necesitamos enfermeras, necesito el equipo de camarería para que nos ayude a la limpieza del quirófano, el equipo de circulantes. Todos somos esenciales para que al tener un trabajo en equipo, el éxito de la cirugía va a ser mucho mayor. Entonces, aquí lo que más recomiendo es que el paciente tiene que educarse de que muchas me preguntan, ay, doctora, ¿anestesia es fácil? No. Ah, usted da la anestesia y se va. No, a calidad, doy la anestesia y me voy para mi casa. No, eso no es así. En realidad, nosotros estamos presentes antes, durante y después de la cirugía. Nosotros, por lo menos, siempre examinamos al paciente, vemos, preguntamos todos los antecedentes personales, hacemos lo que es la anamnesis. Después te decimos qué tipo de anestesia te vamos a dar y yo soy la que estoy vigilando, o como nos dicen en el posgrado, somos los ángeles del quirófano. ¿Por qué? Nosotros vigilamos tus signos vitales, estamos pendientes de la cirugía, vemos si necesitas o no sangre, vemos tu estado hemodinámico y si el paciente está en anestesia general, nosotros te mantenemos a través de un ventilador mecánico. Tú no respiras por ti solo, respiras gracias a nosotros. bien interesante eso que dice. Ahora, doctora, eso, ¿cómo lo comunicas? Porque viene un desafío, ¿no? Exacto. Si el área, y estoy también informándome, ¿no? También estoy documentándome gracias a tu visita, pero uno comúnmente se preocupa por otros elementos y no tenía la mirada que me estás dando hoy, esa perspectiva tan importante del anestesiólogo dentro del área de lo que es una cirugía. Exactamente, lo que pasa es que siempre el anestesiólogo anteriormente, ahora no, ahora nosotros los anestesiólogos hablamos, nos gusta comunicar, hablamos sobre la oración preanestésica. Lo que pasa es que somos muy importantes, pero mayormente antes había como la timidez del anestesiólogo, en el sentido, normalmente antes nadie se acordaba quién era el anestesiólogo, ni te examinaba, nada. Llegabas, te dormían y listo. Pero te estamos hablando hace muchísimos años, hablamos de 40, 50 años atrás. Actualmente el anestesiólogo hoy en día es más didáctico. Mira, yo aprendí de ser graciosa porque también damos anestesia pediátrico, optimista, tratar de como romperle el hielo con esos pacientes porque siempre, doctora, estoy nerviosa. ¿Por qué? Uno dice, sí, es la cirugía, porque, bueno, una cirugía, un ejemplo, lo que siempre le tienen miedo es una cirugía cerebral. No, doctora, le tengo miedo a la anestesia. Y uno se queda así como que, ok, si yo soy la que te voy a dormir, no te va a dar dolor. O sea, y después está lo que es la oración preanestésica. ¿Qué es la oración preanestésica? Tú como paciente, para informarte de qué es lo que vas a realizar, pues tú vas a mi consulta una semana antes y vemos,
te examino. Ah, ¿qué cirugía se va a hacer, señora? Ah, bueno, doctora, yo me quiero colocar linda. Bueno, yo me voy a hacer una prótesis mamaria, un ejemplo. Ah, bueno, chévere, usted es hipertensa, usted es diabética, usted es asmática, alérgica a algún medicamento. Ah, sí, doctora, primero tienes que ir al cardiólogo. Ah, usted es asmática, tienes que ir al neumonólogo. ¿Por qué? Porque es imprescindible los pacientes que tienen patologías pulmonares ir al neumonólogo, porque si necesito darte una anestesia general, los patrones que necesito colocar en mi ventilador, que es el ventilador el cual tú vas a respirar, son distintos. No es lo mismo un paciente normal como yo, que no sufro de nada, a un paciente, de un ejemplo, que usted es asmático. Necesito saber a través de los parámetros de espirometría que hace el neumonólogo, ver qué parámetros voy a colocar para ti, para que tengas una ventilación adecuada. ¿Por qué? Porque puedes hacerte un daño a nivel pulmonar, puedes hacer un neumotor, muchas cosas por un mal manejo en la ventilación mecánica. Por eso es imprescindible lo que es la oración preanestésica. Sobre todo aquí en Guanare es como un mito, pues. Mayormente casi que nadie conoce al anestesiólogo. Igualmente, aparte de saber tus patologías, qué anestesia te voy a dar, podemos hablar del tema de que las cirugías o el postoperatorio puede ser sin dolor. O sea, ya el paciente que tenga dolor después de una cirugía es porque no conoce al anestesiólogo. O sea, tú con mi evaluación preanestésica te puedo garantizar que tu cirugía va a ser sin dolor. Vas a salir bella con tus prótesis mamarias y vas a estar sin dolor. Eso es una maravilla. Pero esos son elementos que vamos a ir conversando, porque todo esto que nos estás comunicando es parte del aprender. Exactamente. Es parte del documentarnos, porque hay muchos prejuicios. Pero vamos a una primera pausa y ya regresamos con la doctora Viviana Mujica a Consejos y AFU para hablar en público. Seguimos en Consejos y AFU para hablar en público, hoy con la visita de la doctora Viviana Mujica. Doctora, hablábamos fuera de micrófono y en la primera parte de toda esa experiencia que hoy tienes y donde tienes que ser comediante, donde tienes que tener esa capacidad de empatía con aquel que está asustado. Pero ese nivel de comunicación que tienes hoy, ¿cómo se inició? ¿Cómo fue Viviana? No la doctora, sino la niña Viviana comunicando. ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, de niña creo que fui un poco tímida, aunque mi mamá dice que yo era muy abierta, pero recuerdo yo que era un poco tímida, sobre todo en la parte de la escuela. Pero ya cuando entro a bachillerato, ¿verdad? Empiezo a tener las exposiciones, o sea, yo sentía el corazón latiendo y yo así como que con los nervios, hablaba poco, pero sí, siempre he sido buena estudiante, pues en ese sentido. Siempre me comunicaba, pero era como muy directa. Iba a lo que iba, hacía la exposición y ya. Pero después, cuando fue evolucionando, ya quinto, cuarto año de bachillerato, pues me desenvolvía más. Pero cuando llego a la universidad, fue un choque rudo, porque estamos acostumbrados de que en bachillerato el que da la clase es el profesor. Aquí no. Aquí el que da clase es el alumno, que eran los seminarios. Y eso era como que, o sea, primero un reto porque me fui 17 años, menor de edad, a la universidad, sola, sin mi mamá y papá, porque soy la menor de la familia, y con muchos miedos, y al principio muchas veces pensaba en renunciar, pues. Yo decía, yo no puedo, necesito a mi mamá, y decía que no puedo, pero aparte de eso, tenías muchas compañeras que vivíamos la misma situación. ¿No estaba sola? No, entonces nos apoyaban, no, claro que sí tú puedes. Y también, bueno, actualmente mi esposo, pues, siempre me decía, mi amor, tú puedes, y esto, o sea, tenemos muchos años ya. Y él me decía, mi amor, claro que sí puedes, tú vas a ser una doctora. Y mi mamá y papá también, siempre el apoyo. Recuerdo que lloraba mucho, porque es un cambio muy drástico, o sea, de todos los días estar en la casa, mamá. Mi papá siempre me llevaba por todos lados, siempre, todavía, ya adulta, casada, todavía mi papá lo hace. Ahora es mi esposo. Pero ese choque de que agarrar autobús, hacer mercado sola, eso fue un choque muy fuerte. Y recuerdo que una vez empecé a llamar a mi familia, a mi abuela, a mi tía, como era la consentida, o soy la consentida todavía. No, concha, llamó a mi papá y papá me llamó furioso y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer, Viviana? ¿Quieres estudiar educación? Bueno, te vas a estudiar enfermisterio, educación. No, papá, yo no quiero ser educadora, porque mi mamá y mi papá son educadores. Y desde niña yo veía que mi mamá y papá corrigiendo exámenes, o sea, todo el trabajo a la casa. Yo decía, no quiero eso para mí.
Y además, siempre de niña, me recuerdo yo que mi abuelo murió de diabetes y tenía glaucoma y perdió la vista. Y yo le decía a mi abuelo, abuelito, o sea, cuando sea grande voy a ser doctor y te voy a cuidar los ojos. Eso me quedó plasmado y bueno, en la universidad teníamos que hacer exposiciones y había un doctor, que es el doctor Malespina. Si me está viendo, doctor, lo quiero, lo adoro, pero wow. La exposición llegaba, era historia de la medicina. Muy buenos días, siéntate, arepa. Y uno así como que, y uno acostumbrado de salir bien, de uno, no. Y ahí empezó los retos, anatomía. También fue un poco un reto porque es algo totalmente nuevo, no es como ahora, porque en la época que yo me fui el internet no era muy fluido como ahorita, era todo libros, biblioteca. Y recuerdo que mi amiga Stephanie Mendoza, ella vivía en su residencia y abajo vivían unos muchachos que ya estaban en tercer año de medicina. Y nos veía que nosotros caletreándolo, porque era la palabra, caletreándolo para tratar de entender y no podíamos. Y uno de ellos, se llama Antonio Pulido, me dice, Antonio Limpio, perdón, me dice, muchacha, ¿qué les pasa? No, tenemos dificultad con esta materia. Y él nos empezó a explicar de una forma tan didáctica y tan que nosotros agarramos el hilo de todo, anatomía, ecología, o sea, todo después fue mucho mejor gracias a ese compañero, ese amigo, y después de ahí fue mayor fluidez. Después que termino como médico cirujano, pues hice el posgrado, vine a IAFO, empecé a hacer oratoria y pues si fuera conocido la oratoria desde el liceo, pues creo que fuera sido mucho mejor. Creo que mi vida universitaria fuera sido más fácil y ahorita tengo muchísima más fluidez, pero gracias a IAFO. Ahora, gracias por esa opinión y esa publicidad. Pero viene algo importante. ¿Cómo tomas conciencia? Porque, a ver, estamos hablando de oratoria a nivel académico, a nivel social, pero hablar en un quirófano. Mira, porque la primera vez fue en el posgrado. Porque en el posgrado yo veía de que siempre cuando atendíamos los pacientes estaban así temerosos, las tensiones altas, frecuencia cardíaca alta. Entonces, mis profesores nos decían, bueno, Viviana, aquí hay que tener empatía con el paciente, hablar con ellos, decir que todo está bien. Y si eran niños, pues chiste, colocarnos cosas, hacer de todo. Y entonces, sobre todo, empatizar con el paciente. Y sobre todo, importantísimo, hablar con el paciente de que tu nivel de positividad a nivel armónico influye en la anestesia. Si el paciente se duerme, para decirlo así, temeroso, con miedo, mira, ese paciente es terrible. Se despierta dando patadas kung fu. A diferencia del paciente de que cuando tú lo ves en una valoración, que tú le hablas, mira, te vamos a dar una anestesia, te vas a sentir bien. Yo por lo menos actualmente a mis pacientes que vamos a dar anestesia general les digo, ¿con quién quieres soñar? Mira, yo hago soñar con Maluma, Yatra, con el que tú quieras y te hago viajar para cualquier país. Pero son cosas que uno hace para que el paciente se sienta bien y para que realmente la anestesia sea la más exitosa. Pero fue en el posgrado, y me recuerdo una de las pacientes que no se me va a olvidar, que ella me decía, doctor, es que ya esta es la tercera vez en quirófano y siempre estoy nerviosa. Pero le digo, o sea, explícame el por qué. ¿Por qué tengo miedo de quedarme en el quirófano porque me pasen de anestesia? Y yo así, no es por la cirugía, no es porque te van a quitar una fractura en un fémur, no es eso, una placa. No, doctor, es eso, ¿sabes? Y es por desconocimiento. Y a partir de ahí empecé a entender de que el paciente realmente le tenía miedo a nosotros. Y entonces, al momento de tú explicarle qué vamos a hacer, cómo es la anestesia, los pacientes son felices. Y cuando a mí me tocó ser paciente con mi embarazo, pues ahora entendí por qué a mis pacientes le cuesta doblarse para la anestesia raquídea. O sea, cuando a mí me tocó, ahora tengo como más sensible, pues, para las pacientes embarazadas, pues. Recuerdo que cuando mi compañera me fue a dar mi anestesia en embarazada, lo mío fue una emergencia porque tuve tensiones altas en el embarazo, gracias a Dios no hice preeclampsia. Entonces mi compañera me dice, Viviana, ponte en posición. Claro, yo preparé y cuando voy a... Nada del cuerpo. Raimar, amiga, no puedo. En serio. No. Bueno, gracias a Dios que fue una punción única rápida.
Ahora, ¿qué hago? Le digo, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sé que cuesta, pero sí se puede. Vamos a acotar, que a veces se ponen tan nerviosos y le digo, bueno, respira profundo, habla, pero es mayormente como una conducta aprendida. Y ahora que soy mamá, cuando veo a un niño llorar, ahora entiendo a la mamá cómo se siente que tu hijo entra al quirófano. Entonces no tan solo calmo al bebé, sino calmo a la madre, calmo al padre, porque ya uno cuando es madre, uno dice, qué difícil. Ahora digo, wow, ya entiendo más. Y ahora entiendo más a las mamás que dicen, doctora, pero hace poquito estaba bien. Sí, me ha pasado que de repente está bien la niña, ay, tiene fiebre ahorita. ¿Qué? Vamos, realmente es un disfrute lo que estamos teniendo hoy en este programa, porque tenemos una evangelizadora del mundo de la anestesióloga. Pero vamos a una nueva pausa y ya regresamos para seguir aprendiendo y conversando con la doctora Viviana Mujica en Consejos y Info para hablar en público. Seguimos en Consejos y Info para hablar en público, hoy con la evangelizadora del mundo de la anestesia, nuestra querida Viviana Mujica. Viviana, en esta tercera zona de aprendizaje, hablábamos de los recuerdos, hablábamos de esas experiencias que has tenido, pero hoy, ya tú lo decías, nos adelantaba un poco, ser más empático por ser madre, pero también cuando te ha tocado un familiar, Viviana. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha dado el hecho de tener un paciente familiar en quirófano? ¿Qué aprendizaje has obtenido? Bueno, aprendí de que la forma de comunicar la patología del paciente es imprescindible, sobre todo para el paciente y el familiar, que ellos entiendan cuál es la patología, pues. Recuerdo algo que fue para mí un poco traumático porque es estar o sea, es mi sangre, era mi hermano. Mi hermano me llama y me dice, Vivi, ¿sabes qué? Tengo como una pelotita aquí en el ombligo y me duele. Sí, le digo yo. Tómate foto, pero ¿cómo te voy a examinar? Ve al médico ocupacional, le trabaja en Polar, ve al médico ocupacional y que te diga. Entonces cuando el médico ocupacional lo manda a hacerse un eco, ve que hay una hernia estrangulada. Y de paso el doctor, el ecógrafo, no le dice que guarde dieta o vaya al cirujano. Él le dice, no, ve al médico ocupacional de nuevo. Cuando él me manda la foto, le dice, ¿qué? ¿Cómo que te mandó a comer? ¿Cómo que? O sea, yo estaba furiosa en ese momento, o sea, me llené como una ira que yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa a ese médico? Y lo llamé y le dije, Hito, pues yo le digo así, Hito, o sea, vente ya a Barquisimeto. ¿Pero por qué? Vean, Hito, eso es una emergencia. O sea, al momento de tener una hernia estrangulada, o sea, un intestino hay que estar perforado. O sea, me imaginé tantas cosas que después cuando yo le tranco, él no sabe esto. Si lo va a ver ahorita, yo lloré, que mis amigas me decían, Viviana, ¿pero qué te pasa? O sea, por mi mente pasaban tantas cosas como médico. Yo decía, no, y si hay una obstrucción, y si es un intestino, bueno, hay que hacer la anastomosis, hay que darle alimentación parenteral. O sea, yo imaginándome un escenario catastrófico. Cuando mi hermano llega, le digo, no, vamos directo a quirófano. Nos llega al quirófano, la parte de UCPA, que es cuidado posanestésico. Yo lo afeito y todo, yo misma le coloqué el hábito, o sea, y cuando mis compañeros me dijeron, epa, ya va, tú aquí no vas a entrar, tú aquí eres ahora familiar. Y yo me quedé así, ¿es en serio? Sí, tú no vas a entrar a quirófano, pero es mi hermano. No, ahora, y me tocó a mí estar afuera, no en quirófano, afuera, esperando que todo saliera bien. Y creo que fueron las 2 horas y media más largas que he tenido. De paso que fue en la madrugada porque mi hermano llega tarde, estaba en Acaribo y al llegar a Barquisimeto era el problema de la gasolina, de todo, bueno. Y me acuerdo cuando mi amigo me sale y me dice, Vivi, gracias a Dios fue piplón, no hay intestino. Mira, o sea, el alma me llegó al cuerpo y yo decía, gracias Dios que no fue nada, pero sí estaba infectado, o sea, casi hizo una peritonitis. Gracias a Dios él estuvo hospitalizado, se le colocó su antibiótico y después digo, qué importante es que el médico tenga una buena comunicación con el paciente. Porque imagínate que si mi hermano no me tuviera a mí como médico, él se va, no, voy mañana para el médico y bueno, como no me dijeron nada, o sea, he hecho una peritonitis y ni creo que fuera muerto mi hermano. Entonces, qué importante es
que el médico se sienta, o sea, mira, vamos a hablar, esto es así, así, y hay que operarte de emergencia. Ahora, Viviana, eso que dices de saber comunicar, porque caemos en un punto donde aprendiste que era necesario saber comunicar. Ahora, eso con tu hermano. ¿Y cómo lo has llevado en el caso de los niños? Porque, a ver, por experiencia uno sabe que son lenguajes diferentes. Exactamente. Pero ¿cómo lo has llevado tú en esa experiencia? Lo principal aquí es calmar a la madre y al padre. Una vez calmando a la madre y al padre, el bebé, o sea, es como una transformación, pues, o sea, el bebé hasta se va solo contigo, sí, mamá ya viene, o sea, le explico a la mamá un ejemplo, una emergencia, una apéndice, mira mamá, vamos a meter al bebé a quirófano, el bebé no va a sentir nada, va a estar dormido, le van a quitar lo que es el apéndice porque eso es lo que le está contaminando, aparte de que el cirujano pediatra, gracias a Dios que tenemos buenos cirujanos pediatras aquí en Guanare, y le explican muy bien a los padres. Entonces ya cuando mamá y papá están más calmados, el bebé es otra cosa. El bebé, tanto así que empiezo, hola bebé, ¿cómo estás? Mira, entonces agarro un guante, le coloco, mira, un gallito, empiezo a cantar. A veces las enfermeras cuando el bebé está muy aprensivo, pero mayormente la aprensión es por mamá. Mamá está llorando y entonces al ver mamá está llorando, algo pasa. ¿Qué pasa? Entonces por eso siempre las madres, no es fácil, yo lo sé, que uno a veces quiere hacérsela fuerte, pero a veces obviamente uno va en llanto, pero eso tú te lo comunicas a tu bebé. Ahora, Viviana, eso con los pacientes, con tus compañeros, ¿cómo es la comunicación con ese otro equipo? Ya va, porque estamos hablando que no es solamente el anestesiólogo comunicando, también tiene que ver con el cirujano, tiene que ver con el instrumentista, tiene que ver con todos los que están allí. ¿Cómo es ese proceso de comunicación y qué has aprendido en estas experiencias? Bueno, he aprendido de que gracias a Dios aquí, o sea, me comunico muy bien con mis compañeros. Hay veces que chocamos por un ejemplo. No, Diana, pero es que yo quiero que me des anestesia. Pero sí, yo soy la anestesióloga, yo no te decir cómo cómo hacer la incisión en la cirugía, le digo yo así. O sea, cada quien nos respetamos, pero hay otros colegas sí ha sido un poco más difícil, ha habido ese choque como que, no, yo no le voy a explicar, bueno, entonces yo se lo explico, pero sí hay, en medicina hay mucha rivalidad, en el sentido, no rivalidad, sino como que quién es el mejor. Pero aquí en la parte de comunicación es como que, bueno, ¿será que le dices tú? ¿Será que le digo yo? Entonces hay ese vaivén. Pero la comunicación entre nosotros sí es buena dependiendo del cirujano, o en mi caso, pues, dependiendo del cirujano, si el cirujano me conoce o no me conoce. Mayormente cuando el cirujano no me conoce tiene como la pena, y a mí también, así como que, o sea, ¿cómo le va a preguntar el tiempo quirúrgico a un cirujano con tanta experiencia? Un ejemplo, a mí me pasó una experiencia con el doctor Varilla. El doctor Varilla es muy ágil, pero yo vengo del posgrado de que siempre el residente duraba 1 hora y media en un apéndice. A mí me dio vergüenza preguntarle al doctor cuánto duraba. Entonces, por no preguntar, listo. Duré más yo dando la anestesia que el doctor operando. O sea, el apéndice lo sacó literalmente en 20 minutos y la anestesia, el relajante, que se tardó 1 hora. Y tuve que esperar 1 hora para despertar al bebé y después de ahí le dije, ay doctor, ya sé cuánto es su tiempo quirúrgico. Y a partir de ahí aprendí a preguntarle a cada cirujano, mira, un ejemplo, una cesárea, mira, ¿cuánto tiempo vas a durar? No, Vivi, dura 35 minutos. Ah, bueno, ya sé que le voy a colocar el paciente, le voy a colocar coadyuvante, no le coloco coadyuvante. Pero aquí en anestesia es imprescindible la comunicación de cirujano médico y enfermera, porque aparte nosotros tenemos, él tiene su instrumentista y yo tengo mi enfermera, que es la parte de asistente, y cuando viene un manejo de un paciente en una vía aérea, ella tiene que estar preparada y saber qué hacer. Y aquí, por lo menos gracias a Dios, tenemos enfermeras capacitadas aquí en Guanare, lo digo aquí porque es donde trabajo, y en donde allá en Barquisimeto, capacitadas de que le digo, mira, Licen, este paciente es una vía aérea difícil, es obeso, cuello corto, esto. Ah, ellas ya saben qué van a hacer. Ah, mira, tengo mi bujía, mi equipo de vía aérea difícil. Le digo, mira, vamos a ventilar al paciente, ayúdame a ventilar. Ella ya sabe. ¿Pero es por qué? Porque las he educado y nos comunicamos excelente. Y eso es imprescindible en la hora de quirófano. Vamos
a una nueva pausa. Hoy nutriéndonos con esta evangelizadora del área de la anestesia. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos a Consejos IAFO para hablar en público, hoy con la visita de la doctora Viviana Mujica. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con la DJ de quirófano, Viviana Mujica. Cuéntanos eso, DJ de quirófano. Sí, porque yo soy de las anestesiólogos que ahora en mi teléfono no tengo música, sino todos los videos de mi bebé, pero el cirujano siempre tiene música, entonces yo soy la que digo que vamos a colocar. Por lo menos, si es traumatología, ya yo sé cuál es lo que le gusta al cirujano, si es el neuro, sé que le voy a colocar, soy la DJ. Hay veces que no hay música que no me gusta y yo digo, no, esta música no lo vamos a colocar. Pero también pasa cuando la paciente está despierta, le digo, ¿qué te gusta de música? Mi última paciente me dijo, doctora, a mí me gusta Chayanne. Y está súper nerviosa porque no es esterectomía. O sea, le iban a quitar el útero y eso es muy doloroso. ¿En serio te gusta Chayanne? Sí. Listo, no se diga más. Y coloqué tiempo de vals, eso, y se acostó y se durmió. Y cuando la fui a despertar, le coloqué otra vez Chayanne. Oye, está bien. En esta zona, Viviana, es bien interesante eso que cuentas. Es una zona de retos y desafíos. En tu área, gran desafío, pues educarnos a nosotros como pacientes, eso ya es un desafío. Pero ¿cómo lo asumes? ¿Cómo asumes ese desafío de poder comunicar mejor, de tener que comunicar mejor, en función pues de que todo el trabajo sea más armónico y más agradable? Pues de verdad que me agrada. O sea, para mí es un disfrute comunicar y educar a mi paciente, por lo menos educarlo a usted, educar por lo menos las personas que nos están viendo en este momento, porque es muy satisfactorio que cuando el paciente va a quirófano, dice, estoy segura porque mi anestesiólogo me explicó todo lo que voy a hacer. Pues. Para mí es plenamente satisfactorio. Y educar y que ellos aprendan y sepan su derecho y sus deberes, para mí es lo mejor. Viviana, en este momento tenemos acá un bol con varias actividades pedagógicas. ¿Por qué? Porque también parte del proceso de comunicar implica ese desafío diario de hacerlo mejor. Exacto. Nosotros siempre en IAFO decimos que el techo lo rompemos todos los días. Hoy lo hice bien, mañana lo puedo hacer mejor. Exactamente. Somos un opioide. Aquí tenemos varias actividades pedagógicas. Cantar, declamar, narrar una historia, contar un chiste. ¿Qué nos va a regalar tu mano inocente el día de hoy? Vamos a ver. Narrar una historia breve. ¿Qué historia breve recuerdas, tienes, piensas, te llega en este momento? Que te haya tocado de pronto con algún niño. Con algún niño. No sé, se me ocurre a mí, en esa experiencia que has tenido en quirófano. ¿Cuántos años ya tienes atendiendo? En quirófano. O sea, de médico general tengo 10 años y de anestesiólogo tengo 4 años. Creo que lo que a mí me ha tocado más el corazón es la parte de pediatría con los pacientes oncológicos. Los pacientes pediátricos oncológicos, recuerdo mucho un niño que tenía 7 años, niño totalmente normal, pues. Caminaba, hablaba, gordito, lindo. Pero cuando la mamá lo trae, empieza a tener dificultad para caminar. Ya el niño, cuando yo lo llegué a conocer, ya el niño tenía 2 años en el hospital. Estaba totalmente flaco en el hueso porque su tumor era inoperable. O sea, en el sitio donde estaba, ya no se podía operar. Y creo que para mí lo más difícil fue de que a veces nosotras las madres, no queremos dejar ir a ese ángel, pero ese ángel está sufriendo. Entonces, cuando la mamá dijo, sí, ya me doy como por vencida, ya te puedo dejar descansar. Recuerdo que ese niño no duró nada, o sea, simplemente unas semanas más y el bebé se apagó y se fue con Dios. Claro, fue un llanto, fue difícil y fue un aprendizaje. Al igual cuando fui residente de emergencia de Acarigua, creo que esa anécdota jamás se me va a olvidar. Era una niña de 14 años, una paciente nefrópata que era como malhumorada, pero yo la entendía. Yo le decía a mis compañeras,
era como una muñequita Bratz, porque sabe que las Bratz son lindas, pero siempre tienen marcas porque por su misma enfermedad tenía muchas cicatrices. Y recuerdo un día de tantas veces que nosotros la ingresábamos, le dijo a la mamá, mamá, ya mamá, déjame descansar, estoy cansada de luchar. Cuando ella dice eso, yo estoy ahí, yo le doy un espacio. Y recuerdo que todavía, o sea, se me paran los pelos y el corazón me puso pequeño, me fui, esperé afuera, con la mamá hablara, y de repente la mamá dijo, doctora, cuando voy, la niña estaba en paro. Y pues ya en ese momento nosotros esos pacientes ya están tan avanzados, pues hacemos todo lo posible, pues la reanimamos, pero en ningún momento la paciente salió. Simplemente la declaramos y la mamá le dijo, hija, ya te puedes ir en paz. Y de verdad que eso es, que me ha tocado el corazón y digo, es verdad lo que dicen las personas de que cuando tú te aferras tanto a alguien, esa persona no se va en paz. Y es muy fuerte, muy fuerte. Vamos a una última pausa y ya regresamos con Viviana Mujica en Consejos IAFO para hablar en público. Llegamos a la parte final de Consejos IAFO para hablar en público, hoy con la DJ, con la evangelizadora del arte de la anestesia, Viviana Mujica. Viviana, en esta última parte, si tú pudieras resumir 3 consejos, 2 consejos, 3 recomendaciones para aquellas personas que están en el mundo, muy especialmente de la medicina, aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar, aquellos que tienen la responsabilidad de conectar con pacientes, en el área de la comunicación, ¿qué les recomendaría? Bueno, lo principal es que al momento de darle un diagnóstico a nuestro paciente, tenemos que tener una buena cara, una buena actitud, porque a pesar de, dependiendo del tipo de diagnóstico que le vayamos a dar, explicarle con exactitud qué es lo que le va a pasar o qué es lo que tiene. Nunca ocultarle al paciente su diagnóstico. O sea, los pacientes tienen derecho a saber, sea bueno, sea malo, porque ahí nosotros estaríamos en contra de sus derechos. Porque pasa muy a menudo, yo ahorita que estoy en el área de medicina del dolor y de cuidados paliativos, pasa mucho de que cuando el paciente oncológico está en una fase avanzada, los familiares no quieren que nosotros se lo comunicamos. Y eso no es el deber ser, porque yo como el paciente, como paciente oncológico, tiene el derecho de decidir si quiere quimio o no quiere quimio, si quiere morir con dolor o si quiere morir sin dolor, o quiere que le den sus cuidados. Y creo que me ha enseñado estos pacientes de que es difícil tener la muerte cerca, para decirlo así, pero el COVID nos enseñó de que cualquiera puede morir, sea sano, joven, chiquito, o sea, hay mucha probabilidad. Y que es difícil cuando un paciente es oncológico tener ese destino, pues cuando te dicen, o sea, su cáncer está muy avanzado, la ciencia no puede hacer nada. Entonces, a la vez yo le digo a mis pacientes de que es como una oportunidad que te está dando Dios de como que remediar tu vida o acomodar tu vida, porque no es lo mismo un paciente que tienes meses, muchas veces estos pacientes tienen años, porque realmente el que decide cuándo vas a morir es Dios. O sea, tú tienes tiempo tuviste una pelea con tu hermano, bueno, voy a hablar con mi hermano, voy a decirle que todo va a estar bien, con tus hijos. Difícil es aquel paciente de que se fue para su casa, tuvo un accidente y se murió. Y se peleó con la esposa, triste, se quedó peleado. Entonces digo que es como una fase, claro, no es que es bueno tener esa enfermedad, pero que te enseña de que puedes ayudar a ese paciente a culminar su vida de una mejor forma, a través de la comunicación, a través de informando de su estado, de tener mucha empatía. Uno como médico hay que tener mucha empatía, colocarse en sus zapatos, claro, no afectándote a ti a nivel personal, porque es necesario nosotros como médicos tener una salud emocional, no tanto física, sino emocional también. Por eso que yo por lo menos tengo mi psicólogo, y yo voy a mi psicólogo tan siquiera 1 o 2 veces al año, porque también a nosotros la parte emocional es muy indispensable, igualmente para nuestros pacientes. Lo que pasa es que en Latinoamérica la salud emocional
no, como te digo, no lo tomamos en serio. No tiene muy buena publicidad. Exactamente, no tiene mucha publicidad y resulta que tú puedes tener un cuerpo sano, pero si no tienes una mente sana, Viviana, ¿dónde ubicarte? ¿En redes sociales? ¿Cómo contactarnos contigo? ¿Cómo poder pedirte apoyo? Bueno, yo paso consulta en la unidad de neumonología con el doctor Rafael Gir. Trabajo en la clínica Caprellano, en la clínica Los Próceres, portuguesa, y en las redes sociales como doctora Viviana Mujica, @gmail.com. @Viviana Mujica. Déjame buscar mi teléfono porque a veces Tranquila. se me olvidan mis redes sociales. Tranquila. Lo vamos a publicar allí también, pero ya lo tenemos. Exacto. @Viviana Mujica. No, doctora, Viviana Mujica. doctora.Viviana Mujica. Ok. ¿Alguna frase que te identifique y por qué? Bueno, el trabajo de equipo es mejor. Viviana, gracias por regalarnos la oportunidad de alimentarnos de ti y de aprender de ti. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y encantada. Esto fue Viviana Mujica en Consejos IAFO para hablar en público.